Se trata del lactante menor masculino de 4 meses de edad, natural y procedente de Santa Elena de Guairén, Estado Bolívar, quien es referido de centro asistencial por presentar fiebre y movimientos tónicos. Madre refiere inicio de enfermedad actual un mes previo de ingreso, cuando presenta fiebre no cuantificada sin predominio de horario, atenuada parcialmente con acetaminofén y medio físico. Acude el 8/12 del 2020 a centro de salud de su localidad, donde estabilizan administrando antipiréticos tipo diclofenac potásico vía intravenosa y solución cristaloide 150 cc de solución al 0,9% vía endovenosa STAP y refieren a hospitalización. En vista de no contar con medio de transporte para traslado, acude el día 19/12 del 2020 refiriendo un episodio convulsivo caracterizado por nistagmus e hipertonicidad. Es evaluado por equipo médico de guardia y se decide su ingreso. En cuanto a los antecedentes perinatales, producto de primera gesta, embarazo no controlado obtenido por parto eutóxico simple sin complicaciones. Antecedentes neonatales, peso al nacer, talla y perímetro cefálico, madre no precisa. Lloró y respiró espontáneamente al nacer, niega ictericia, cianosis y dificultad respiratoria. Madre viva de 22 años de edad, aparentemente sana. Padre vivo de 34 años de edad, aparentemente sano. Inmunizaciones, madre refiere esquema de vacunación incompleto. Alimentación, lactancia, sostén encefálico a los 2 meses, sedestación a los 5 meses. Al examen físico, frecuencia cardíaca de 157 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 48 respiraciones por minuto, tensión arterial 118, 77 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno al 90%. Lactante en condiciones clínicas de cuidado, deshidratado, sin dificultad respiratoria, afebril al tacto. En cuanto a lo positivo del examen físico tenemos cabeza normocéfalo, se puede evidenciar fontanela anterior abombada. En boca, labios simétricos, paladar indemne, lengua central y móvil, mucosa oral seca. En lo neurológico, hipoactivo, vigil, posición opistótono, respuesta a estímulos externos, Glasgow 10/15. En cuanto 19/12, cargo por procedencia clínica febril, se indica cumplimiento de artesunato cada 12 horas durante 3 días. Posteriormente, orden día por 2 días, que reporta hemoglobina de 5,7 gramos sobre decilitro, hematocrito 19%, plaquetas 342.000 milímetros cúbicos, leucocitos de 12.800, neutrófilos 74%, linfocitos 29% y un BAM de 10.112. En vista de anemia severa se indicó cumplimiento de hemodiderivado tipo concentrado globular por 3 dosis, con posterior control posttransfusional. Para el día 30/12 del 2021, hemoglobina de 9,2 gramos decilitro, hematocrito 29%, plaquetas de 340.000 por milímetros cúbicos, leucocitos de 10.300 por milímetros cúbicos, neutrófilos al 70%, linfocitos al 30% y una BAM de 7.200. Para el día 29/12 del 2020 se omite esteroide y se replantean diagnósticos con meningitis bacterianas a descartar, 2, tuberculosis meningia por nexo epidemiológico, solicitando cultivo y citoquímico de líquido cefalorraquídeo con ADA. Paciente que con persistencia de postura de opistótono es evaluado por neurólogo pediatra, quien indica aumento de dosis de difenilidantoína a 7 miligramos kilo día y anexa ácido valproico 30 miligramos kilo día.
solicita TAC de cráneo, la cual reporta ventriculomegalia extensa más reforzamiento de cuerpo calloso. Para el día 30/12 del 2020 se realiza radiografía de tórax control, donde se evidencia infiltrado intersticial con predominio del lóbulo medio e inferior derecho y aumento de silueta cardíaca, anexándose diagnóstico de neumonía del lóbulo medio e inferior derecho. Se solicita prueba de detección rápida para SARS-CoV-19, la cual reporta negativa. Para el día 5/1 del 2021 se indica BK de contenido gástrico seriado y se indica iniciar tratamiento anti-TBC con rifampicina, piracinamida y isoniazida. Vía oral, orden día. El día 6/1 del 2021 se recibe resultados de electrolito sérico con un sodio de 137, potasio de 4.46, cloro de 102 y citoquímico del líquido cefalorraquídeo que reporta líquido claro, glucosa al 55 miligramos decilitro, una IG de 0,65, proteínas 25,6, LDH de 341.1, leucocitos 430, polimorfonucleares 54%, gran negativo. Posteriormente, cultivo sin evidencia de crecimiento y desarrollo de bacterias y hongos en 72 horas. En vista de persistir hipertonicidad y episodios febriles, se indica rotar antibiótico-terapia con cefotaxime por meropenem y aumentar dosis de difenil y dantoína a 10 miligramos kilo día. El día 20/1 del 2021 se recibe control de hematología con hemoglobina de 6,2, hematocrito al 21,9%, plaquetas 253.000 por milímetros cúbicos, leucos de 4.370, neutrófilos del 15%, linfocitos 83%, con una BAM de 9.325. En vista de anemia severa, se indica cumplir una dosis de concentrado globular, control posttransfusional, hemoglobina 9,2 gramos decilitros, hematocritos 30,99%, plaquetas 570.000 por milímetros cúbicos, leuco de 10.880 por milímetros cúbicos, neutrófilos 35%, linfocitos al 55%, con una banda de 3.808. Paciente quien presenta signos de hipertensión endocraniana e hidrocefalia, por lo que se indica en revista con adjunto cumplir furosemida y acetazolamida, la cual inicia el día 22/1 del 2021. Actualmente estaba recibiendo meropenem 120 miligramos kilo día, vancomicina 60 miligramos kilo día, el cual cumplió durante 27 días, cefotaxime 200 miligramos kilo día, cumplió durante 16 días, anti-TBC, rifampicina, piracinamida e isoniazida, ácido valproico 30 miligramos kilo día, epamin 10 miligramos kilo día, acetazolamida 10 miligramos kilo día. En cuanto a los otros laboratorios realizados, el examen DS para el día 14/12 del 2020, blando, leucocitos 2 a 4, moco escaso. En el examen de orina, aspecto turbio, densidad de 1030, leucocitos 10 a 12, hematíes 0 a 2. Química, para el día 20/1 del 2021, creatinina 1,01, urea de 29.3, TGO en 30, TGP en 31 y PCR 19.3. Ok. Electrolitos. Ok. Ajá, ya va. Que ya nos perdimos. Ya el caso es un caso bastante complejo. Entonces, Y es bastante complejo. Muy, muy complejo. Entonces vamos a ir haciendo la discusión por lo menos de la primera parte, ¿ok? Porque aquí ya hay complicaciones, inclusive ya son las complicaciones de una meningitis. Entonces vamos a ir analizando desde el inicio, ¿ok? Por lo menos esa primera parte. Por lo menos los primeros datos, ¿ok? Es un niño de 1 añito, estamos todos de 4 activos. Bueno, para cuando ingresó tenía 4 meses de edad, actualmente ya tiene 6 meses. Sí, doctora. Sí, doctora.
4 meses al principio, Sí, cuando ingresó. cuando ingresó de 4 meses, sí. Ok, tenemos entonces un bebé de 4 meses que ingresa con fiebre y convulsión, básicamente eso, ¿ok? Fiebre y convulsión, no es 4 meses porque el desarrollo psicomotor era normal y ya decían que era acorde. Bueno, 4 meses con fiebre y convulsión, con un desarrollo psicomotor normal, un niño que no hay antecedentes perinatales y obstétricos de importancia, ¿ok? Los datos positivos al ingreso era que estaba un poquito deshidratado y la fontanela anterior estaba abombada discretamente, ¿ok? Y la posición de opistótono, con un Glasgow de 10-15 y los signos vitales de 157 latidos para un niño de 4 meses, ¿cómo está? Para 4 meses. Está taquicárdico. Está taquicárdico. Ajá. Sí. Mira, que es mi perrita. Ok. Está taquicárdica. Entonces, con esas características, tenemos una hematología donde hay, ¿cómo están los glóbulos blancos? 12.000 blancos. Elevado. Hay una neutrofilia. Hay una neutrofilia. ¿Okay? Hay leucocitosis con neutrofilia. Ajá, leucocitosis con neutrofilia. Ok, muy bien. Entonces, decías ahí al principio que estaba usando, le colocaron artesunato. Sí. Ellos empezaron con artesunato por clínica y por procedencia del paciente pensando en una malaria cerebral. En una malaria. Ok. Pero en ese primer ingreso, ellos no hicieron de entrada, no hicieron una punción lumbar, ¿verdad? No. Que ahí era innecesario No se hacer hizo una la punción punción lumbar. Ok. Tenemos un niño de 4 meses. ¿Cuáles son la flora o los agentes etiológicos si estamos pensando, si tenemos fiebre y convulsión, estamos hablando de nuestro primer planteamiento es una infección del sistema nervioso central, ¿ok? Es nuestro primer diagnóstico, infección del sistema nervioso central por la fiebre y las convulsiones. ¿Qué tenemos a favor? Tenemos la fontanela bombada, tenemos que está en hipertonía, quizás no tanto el opistótono, pero sí está hipertónico, ¿ok? Y tenemos el nistagmos, son todos signos neurológicos. Entonces, esa infección del sistema nervioso central para 4 meses, ¿qué debemos de plantearnos? Una meningitis bacteriana, ¿verdad? Una meningitis bacteriana. ¿Qué tenemos a favor de meningitis bacteriana? La leucocitosis con neutrofilia. ¿Qué teníamos que hacer para comprobar si era una meningitis bacteriana? Una punción lumbar. Si yo hubiera hecho una punción lumbar, en la punción lumbar, a mí allí aparecen los leucocitos, pero además de los leucocitos, ¿qué otra cosa se evidencian dentro de los resultados de la punción lumbar? Aumento de las proteínas. Glucosa y proteína. La pleocitosis Glucosa. previene polimorfonuclear. Urbe. Glucosa y proteína y presencia de polimorfo. Ajá, ok. Entonces vemos la celularidad, que en un niño de 4 meses, ¿cómo debe ser la celularidad? En líquido cefalorraquídeo. Ajá. A 0,5 milímetros del cubo de leucocitos. Ajá, o sea, menos de 5 células. Aunque 4 meses pudiéramos encontrar un poquito más de células, pero ¿cómo deben ser las características de esas células? 100% linfocitos. 0% Sí. polimorfo. 0%. Aunque todavía 4 meses pudiéramos manejar unos escasos polimorfos, pero generalmente debe de predominar los linfocitos.
¿Qué más vemos en un líquido cefalorraquídeo? Glucorraquia La de celularidad, la glucorraquia. ¿Cómo debe ser la glucorraquia? de 45 a 65. 2/3 de la glucosa del paciente, ¿ok? Aproximadamente 45, 50, 2/3 de la glicemia. Por supuesto que tenemos que empezar con el líquido cefalorraquídeo con el aspecto macroscópico. Vamos a empezar por allí. ¿Cuál es el aspecto macroscópico del líquido cefalorraquídeo? Cristalino, líquido. Claro. Agua de roca, cristalino, ¿ok? Ajá. Cuando ya nos vamos al estudio citoquímico, tenemos que medir la presión. ¿Cómo debe ser la presión? Bueno, doctora, yo tengo que menores de 2 años, por ejemplo, debería ser de 85 a 110 mililitros sobre agua, creo que es. Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Y mayores Ok. de 2 años hasta 150. Ok. Generalmente hasta 120, a Ok. 110. Entonces, la presión del líquido cefalorraquídeo y luego la celularidad, como estábamos diciendo, 100% mononucleares. En los recién nacidos podemos tener hasta 50 células, 50% polimorfo y 50% linfocitos, pero en la medida que va creciendo, van desapareciendo esa filtración de células, esa permeabilidad pues hacia las células, y lo normal es menos de 5 células, 100% mononucleares. La glucorraquia, 2/3 de la glicemia, ¿ok? Y las proteínas, ¿cómo deben estar? ¿Cuáles son las proteínas normales del líquido cefalorraquídeo? De 15 a 45 miligramos por decilitro. De 35 a 45 miligramos por decilitro, ¿ok? Y allí se hacen otro tipo de estudios para determinar si se puede hacer allí la coloración de ácido alcohol resistente, el Zell-Nielsen, para ir determinando si hay una meningitis tuberculosa u otros casos, ¿ok? Entonces, con una simple punción lumbar en ese momento, dependiendo si es bacteriana, si es viral, nos hubiera dado el diagnóstico si algo es bacteriano. Si es bacteriano, ¿qué cambios íbamos a encontrar en ese líquido cefalorraquídeo? Aumento de los polímeros nucleares. El aumento de la celularidad a predominio polimorfonucleares, ¿y qué más? Aumento de proteína, doctora. Y el aspecto Discreto. turbio del líquido. Y el aspecto turbio del líquido va a estar disminuida. Ok. Y aspecto ¿Qué es lo turbio más importante? aspecto turbio del Lo líquido turbio, cefalorraquídeo. aumento de las proteínas, que no mucho, aumento de la celularidad, y la glucorraquia Disminuida. Va a estar por debajo del valor normal. Ok, una hipoglucorraquia me va a hablar a favor de una meningitis bacteriana. Ok, si eso fuera una meningitis tuberculosa, por ejemplo, ¿qué es lo que iba a predominar? Yo leí que se podrían conseguir presencia de cloro en el líquido, pero no sé. No. ¿Cómo van a estar las proteínas en caso de una meningitis tuberculosa? Aumentada. Sumamente aumentadas, muy aumentadas, ¿ok? Y eso automáticamente les daba el diagnóstico de una meningitis tuberculosa, ¿ok? Muy aumentada. Y puede haber algo de hipoglucorraquia inclusive. Doctora, ¿Okay? una pregunta. Entonces, en eso que usted está mencionando, te podríamos decir que lo primero tiene que ser es esa punción en vez de haberle dado el artesonato si y todo eso. ustedes tienen, claro, si ustedes tienen un paciente, si ustedes tienen un lactante donde hay convulsiones, fiebre y hay hipertonía, ¿ok? Y fontanela aumentada, el primer paso después de hacerle un laboratorio era punzar a ese paciente. Por supuesto, siempre tenemos que tener cuidado que debe de ser una punción lumbar bien hecha, ¿ok? En el sentido de que hay que medir la presión, ¿ok? No la podemos hacer con alguna aguja ni nada porque se puede enclavar el paciente si hay signos de hipertensión endocraniana,
¿ok? Pero siempre es preferible hacer una punción lumbar a tiempo y no estar pasando por este drama por el cual está a la cipega, que si viene de un área endémica, entonces le pongo el artesunato, o sea, no entendí, ¿ok? Entonces, No, incluso, disculpe doctora, creo hicieron incluso gota gruesa y salía negativa y con todo y eso, o sea, creo que también como que sí falló ahí esa parte. Claro, esto que me escriben es verdad, la punción lumbar debe de ser realizada en una paciente estable, donde no haya signos de hipertensión endocraniana, puesto que en este caso el paciente se puede enclavar. Ajá. No creo que era el Exacto, caso. yo me imagino que bajo qué circunstancias. Nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí en frío, ¿ok? Es muy fácil estar acá con un papelito y una para estar juzgando a otros, pero no sabemos cómo eran las condiciones. Pero yo lo que les quiero manifestar a ustedes, más o menos parte del plan de trabajo que debe hacer ante un paciente con una u otra sintomatología, ¿ok? Entonces, ante un paciente con una convulsión, porque esta convulsión en un paciente febril, ¿podemos hablar de una primoconvulsión febril si tiene 4 meses? No, ¿verdad? Las convulsiones febriles son a partir de los 6 meses y concomitantes a la fiebre. Un paciente que está convulsionando y está presentando fiebre, está presentando hipertonía, una leucocitosis con neutrofilia, son pacientes que hay que hacer una punción lumbar. ¿Ok? Si están dadas las condiciones, hay que hacer una punción lumbar. ¿Ok? Entonces, aquí nos hubiera aclarado mucho la interpretación del líquido cefalorraquídeo. Ustedes tienen que saber, siempre hay que saber lo que es el líquido cefalorraquídeo normal para nosotros catalogar cuál es lo patológico. ¿Ok? Y saber e ir interpretando. Todos los exámenes tienen que conocerse qué es lo normal para nosotros interpretar cuál es lo patológico, ¿ok? Si tenemos un niño de 4 meses y yo estoy planteando que es si fuera a ver la dilatación de los ventrículos, pero una tomografía no les va a decir que hay un proceso infeccioso como tal. Puede haber edema, sí, aumento, signos de hipertensión, sí, pero como tal, el diagnóstico no te lo va a dar, un diagnóstico más indirecto le puede dar el de imagen. Y las complicaciones sí son importantísimas, la tomografía, para las complicaciones, para el diagnóstico de las complicaciones. Pero ya vamos a hablar de las complicaciones. Entonces, ¿qué gérmenes o cuáles son los agentes etiológicos de meningitis en un lactante menor, 4 meses, 4 a 6 meses? Doctora, en primer lugar tenemos... vámonos, coconeumonio, ok. Vámonos desde recién nacido. Vámonos desde recién nacido, así vamos repasando ya de una vez la clase. Doctora, ¿se lo puedo decir? Ajá, sí, Doctora, ¿quién es? Leobardo. Ajá. ¿Quién me habla? Leobardo, dime, Leobardo. Ajá, dime. Bueno, tenemos que está categorizado en pacientes menores a un mes. En primer lugar tenemos las enterobacterias como Escherichia coli. En segundo lugar, Streptococcus agalactiae y Listeria monocytogenes. Eso es en menores de un mes. Ok, entre edades comprendidas entre 1 y 3 meses, tenemos también enterobacterias en primer lugar, Streptococcus, Enterococcus y Listeria. En pacientes de 3 meses. ¿Cómo se llama esa etapa? Ya va. ¿Cómo se llama esa etapa entre 1 y 3 meses? Lactante menor. Lactante menor. Sí, son lactantes menores, pero ¿cómo se llama esa etapa? Etapa de transición. ¿Ok? Etapa de transición. ¿Por qué se llama etapa de transición? Porque tenemos los mismos gérmenes de la etapa de recién nacido, pero pueden empezar a aparecer los gérmenes de la siguiente etapa. ¿Ok? Podemos empezar a tener algunos de la siguiente etapa. Por eso es que se llama de transición. Entre 1 y 3. La etapa de transición. Entre 1 y 3 meses. La etapa de transición entonces sería entre
Okay. 1 y 3 meses. Bueno, ya. Por eso ya Escherichia coli también son las enterobacterias. enterobacterias. Ok. Después de los 3 meses. Exacto, sí. Y bueno, después de los 3 tenemos Streptococcus pneumoniae en primer lugar, Haemophilus influenzae del tipo B y Neisseria meningitidis. Ok, entre 3 meses y Después de los ¿cuánto es 3 el meses. lapso? ¿Hasta qué lapso? 5 años, doctor. Hasta los de 3 5 meses a años. 5 Entre años. 3 meses y 5 años está Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria Haemophilus meningitidis. y Neisseria meningitidis. Ok. Recuerden que entre 3 meses y 5 años es el lapso en que podemos encontrar al Haemophilus influenza. Después de los 5 años no hay Haemophilus influenza. Ok. Y luego es mayores de 5 años. Después de 5 años tenemos en primer lugar a Streptococcus pneumoniae y a Neisseria meningitidis, serían los más frecuentes. Ok. Perfecto. Los anaerobios, bueno, no es tan frecuente, eso no es de las primeras causas. Sí, porque un anaerobio en cerebro es más difícil, pues es muchísimo menos frecuente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, conociendo los agentes, nosotros vamos a dar el tratamiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va destinado el tratamiento? Si es en recién nacidos, los gérmenes que nombró Leobardo son los gérmenes del canal del parto, ¿ok? O sea, las enterobacterias con el Enterobacter, el Streptococcus agalactiae y la Listeria monocitógena. ¿Qué requisitos tienen que tener los antibióticos para ser indicados en un paciente con una infección del sistema nervioso central? Poder atravesar la barrera. Deben atravesar la barrera hematoencefálica. Claro, que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que atraviesan la barrera hematoencefálica? Ok, entre las penicilinas tenemos la ampicilina y tenemos la cefalosporina de tercera generación, doctora. Ajá. Las cefalosporinas de tercera generación atraviesan bien la barrera hematoencefálica. Por eso es que yo les decía en esta semana que deben de ser reservadas para infecciones del sistema nervioso central. ¿A quién va dirigida la ampicilina? Al estreptococo. No. A gran positivo como al estreptococo, doctora. Bueno, sí le da, pero ¿a quién particularmente? Sí sirve para el estreptococo, pero no la vamos a usar para él. La usamos para la listeria y para el enterobacter, ¿ok? Para la listeria principalmente, ¿ok? La ampicilina. Y las cefalosporinas de tercera generación, ¿qué me van a cubrir? Gran negativos como Escherichia coli, doctora. Todas las enterobacterias, ¿y a quién más? Streptococcus pneumoniae. Al Streptococcus pneumoniae. ¿Okay? Él le da muy bien, le llega muy bien. Ok, la Neisseria meningitidis no va a estar en un recién nacido. En recién nacido están los que nombró Leobardo. ¿Ok? El Streptococcus del grupo B o Agalactiae, el Enterobacter, perdón, yo les dije Streptococcus pneumoniae, pero ahí no va el Streptococcus pneumoniae. Olviden eso. Eso fue un lapsus. Ahí las cefalosporinas de tercera generación es para las enterobacterias, la ampicilina es para el Streptococcus agalactiae y para la listeria, ¿ok? Y ahí ya tenemos completado el grupo, ¿ok? Me retracto a lo que les había dicho anteriormente. ¿Me entendieron? Yo leí, la ampicilina. Yo leí que en cuanto a las cefalosporinas, el tratamiento ideal es la cefotaxima, porque la ceftriaxona es complicada en recién nacidos porque tiene mucha interacción y puede aumentar los niveles de bilirrubina y causar el llamado. Porque compite. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta la bilirrubina? A ver si leíste completo.
Bueno, porque leí que ella competía con la bilirrubina por la albúmina, entonces aumentaba los niveles y podía causar una encefalopatía ictérica. Exactamente. Entonces no usamos la ceftriaxone por eso mismo, y usamos preferiblemente cefotaxib. Cefotaxib es una cefalosporina de tercera generación, cuya dosis es ¿cuál? 100 a 200 100 miligramos sobre kilogramo. 100 a 200 miligramos, pero en casos de meningitis, las dosis antimeningitis son de 200 a 300. 200 a 300. Sí, yo donde leí salía 300. Sí. Miligramos por una bibliografía kilogramo. que dice, exacto, que dice como usted dijo, de 100 a 300 miligramos cada 6 a 8 horas. De 200. Ajá, día. Miligramos por kilo día en dosis fraccionadas cada 6 horas. Pero meningitis se llega hasta 300. Pero en el recién nacido no llegamos, en la semana no llegamos a 300. Podemos llegar a 100, 200 y es cada 12. ¿Okay? Eso ahí uno tiene que ir viendo porque hay inmadurez renal. ¿Okay? Entonces, pero lo que me interesa que ustedes sepan, cefalosporina de 100 a 300 miligramos por kilogramo de peso día en dosis fraccionada cada 6 horas. ¿Ok? Muy bien. Conjuntamente con la ampicilina, que la dosis es de 200 a 300. 100 miligramos. 100. En recién nacido, 100 miligramos. Pero ya es de 100 a 200. Bien. De 100 a 200. Pero en recién nacido usamos 100. 100 miligramos por kilogramo de peso día en dosis cada 6 horas. ¿Okay? Entonces, con la ampicilina cubrimos al Streptococcus agalactiae y cubrimos la listeria, y con las cefalosporinas de tercera generación cubrimos las enterobacterias. ¿Qué otra opción, si no tenemos cefalosporinas de tercera generación, podemos usar? Que se usa siempre en los recién nacidos. Vancomicina. Doctora, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, muy bien. Los aminoglucósidos no atraviesan normalmente la membrana hematoencefálica, pero en el caso de los recién nacidos sí la atraviesan porque hay inmadurez de la membrana, o sea, con la membrana inflamada, los aminoglucósidos pueden atravesar la membrana hematoencefálica, ¿ok? O sea, solamente meningitis podemos usar los aminoglucósidos, pero solo en recién nacidos, si no tenemos la cefalosporina de tercera generación, ¿ok? Igualmente no es primera línea, nunca. No. La colocamos porque ella puede pasar porque las membranas están inflamadas, ¿ok? Pero no es, o sea, se puede usar, pero no es, si tengo cefalosporina de tercera generación, me voy con cefalosporina de tercera generación. ¿Ok? Perfecto. Entre 1 y 3 meses, ¿qué antibióticos uso? Doctora, cefotaxima y ampicilina. Igualito, porque entre 1 y 3 meses tengo los gérmenes de recién nacido y tengo los gérmenes de la etapa posterior. ¿Ok? Entonces, debo de usar lo mismo, ampicilina, cefotaxib. ¿Ok? Luego, entre 3 meses y 5 años, ¿qué debo usar? Cefalosporina de tercera generación. Como monoterapia, cefotaxime solo. La ampicilina la uso mientras tenga la posibilidad de la listeria, ¿ok? Pero, o ceftriaxone también la puedo usar, porque ya en recién nacidos es que no se puede usar, pero preferiblemente uno usa cefotaxime. Doctora, y también leí que en caso de que se sospeche que pueda ser por Streptococcus pneumoniae, se utiliza vancomicina en caso de que un antecedente de otitis media, por ejemplo. Usamos vancomicina cuando son, ¿cómo se llama? Estreptococos o neumococos resistentes. ¿Okay? En esos casos sí ya pasamos a vancomicina. En los casos donde se corrobora. Por eso es que es importante cuando se hace
La punción lumbar, tener el cultivo del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Ajá. Y entonces ya en escolares tenemos cefotaxime como monoterapia también, porque va a predominar el Streptococcus pneumoniae y ya no tenemos el Haemophilus influenza. Inclusive después de los 5 años podemos usar penicilina cristalina. La penicilina a dosis elevada atraviesa también la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Entonces, la podemos usar. ¿Ok? Pero no es lo habitual. Teniendo cefalosporinas de tercera generación, no vamos a usar una penicilina. Igualmente, las carbapenémicos atraviesan la barrera hematoencefálica, pero en este caso, como había resistencia o no había mejoría, ellos pasaron asociaron los carbapenémicos, pero creo que dejaron la cefotaxime. Doctora, ¿estamos claros? Sí. Sí, doctora. Ok, dime. Ajá, mi pregunta era que yo leí que antes lo más común en la meningitis era que fuese por el meningococo, claro, en el grupo etario correspondiente, pero que debido a la jornada de vacunaciones frecuentes y el esquema que incluye el meningococo había sido desplazado por otros germes. Entonces, aquí por lo menos en nuestra zona, ¿cuál es el más común? Afortunadamente no es el meningococo. Afortunadamente el meningococo no es lo más común, ¿ok? Puesto que el coco es sumamente agresivo y letal. Entonces, generalmente las veces que lo hemos tenido es porque es época como que de epidemias, porque hay un foquito y ha habido, pero el meningococo es sumamente letal. El meningococo es más de la etapa escolar, preescolares y preescolares y escolares, no tanto de lactantes, ¿ok? Y es más de epidemia, o sea que hay un foquito y entonces hay la contaminación. Pero generalmente hay características purpúricas y sangramientos y el índice de mortalidad es sumamente elevado. ¿Ok? El meningococo. En la clase a ustedes les van a dar, respondo tu pregunta, Rosanela. Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Pero eso es más por eso es que se recomienda la vacuna contra el neumococo, el meningococo. Ustedes tienen que estudiarse la cascada inflamatoria, o sea, la fisiopatología, todo lo que es la inflamación y la cascada inflamatoria que se genera posterior a la infección por cada una de estas bacterias. En el caso de específicamente del Haemophilus influenza, dentro de esa cascada inflamatoria hay unas complicaciones que son muy particulares, que son ¿cuáles? ¿Ustedes vieron meningitis? No, doctora, no nos han dado la clase. No. Ya. Okay, yo entonces, leí que una de las puede ser hipoacusia, en el 10% de la hipoacusia. La hipoacusia es bastante frecuente en el caso de muy bien, de las meningitis por Haemophilus influenza. Y para controlar esa cascada inflamatoria que genera estas bacterias, ¿qué usamos? Dexametasona, esteroides, doctora. Esteroides, muy bien. Entonces el uso de esteroides... Yo leí que a dosis de 0,6 miligramos por kilogramo día cada 6 horas puede disminuir los riesgos de padecer esto. Ok, muy bien, Leobardo. El uso de la dexametasona debe iniciarse media hora antes del inicio de antibiótico-terapia. Se coloca una primera dosis de 0,6 miligramos por kilogramo de peso dosis STAT y luego día en dosis fraccionadas cada 8 horas por 72 horas. Entonces, el uso de esteroides está indicado principalmente para meningitis por Haemophilus influenza.
pero como no vamos a saber tan pronto si es un hemófilo o es un neumococo, generalmente se la ponemos a todos, por lo menos entre 3 meses y 5 años. ¿Ok? Y luego, media hora después del uso de la dexametasona, la antibiótico terapia. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones de un paciente con meningitis? Bueno, puede tener complicaciones inmediatas, como que puede evolucionar a una sepsis, en el caso del meningococo, una meningococcemia, y también puede tener secuelas luego del proceso, por convulsiones, puede tener hipoacusia, retardo Tenemos mental. Complicaciones inmediatas, ¿ok? Complicaciones o a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. De las inmediatas, por supuesto, la sepsis, ¿ok? Eso, por supuesto, está el síndrome que alguien me lo colocó al inicio, de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Esas son a corto plazo, son inmediatas durante el cuadro clínico, ¿ok? Entonces, las mismas convulsiones, sepsis, y todas estas que están, el edema cerebral, son todas complicaciones a corto plazo. Luego tenemos a mediano plazo, ¿ok? Que son ¿cuáles? Que la estamos viendo en este paciente. Las dilataciones ventriculares y la hidrocefalia, que son a mediano plazo, que son esos accesos cerebrales, inclusive, la hidrocefalia, muy bien, ¿ok? Que son a mediano, y a largo plazo, ¿cuáles son? Principalmente en un niñito tan pequeño de 4 meses, 6 meses. Sordera. Alteración psicomotriz y cognitiva. Bueno, la sordera es lo de menos. Retardo mental. Alteración psicomotriz. Retardo psicomotor. Problemas motores. Sí, la hidrocefalia, problemas motores, retardo mental, etcétera. Son todas a largo plazo. Y por supuesto que ya la hidrocefalia también ya termina siendo a largo plazo, pues, pero aparece pronto. ¿Ok? Trastornos en el aprendizaje, todas esas son complicaciones. Y este pacientico que están presentando es una meningitis de origen tuberculoso, hay un antecedente epidemiológico y entonces este paciente, por supuesto, el índice de retardo va a ser importantísimo, porque tiene un mes luchando con esa meningitis y aún no la han podido. Muy interesante lo que me está diciendo. La clínica, nosotros brincamos la clínica, muy bien. Entonces, volvemos atrás porque pasamos al tratamiento, pero no hablamos de la clínica. Muy bien, brinqué sin pensar. ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo yo sé? Bueno, la dijimos, pero muy someramente. ¿Cuál es la clínica de una meningitis en un recién nacido? Doctora, puede presentar irritabilidad. En un recién nacido. Doctora, puede presentar irritabilidad, puede presentar también disminución de la lactancia, puede presentar llanto, fiebre. No, disminución de la lactancia. Rigidez no, rechazo al rigidez no, Cindy. Eso quise decir. Y también en los recién nacidos es muy imprecisa la clínica, ¿ok? Generalmente es rechazo al alimento, signos de sepsis, fiebre, irritabilidad, pero somnolencia o irritabilidad. Podemos encontrar ambas fases, ¿ok? Podemos encontrar fiebre o hipotermia. No están porque recuerden que el recién nacido es inmaduro y no está el centro de hay inmadurez, no está desarrollado, entonces ellos pueden tener más bien hipotermia más que hipertermia. No regulan la temperatura corporal. Y entonces ellos pueden tener leucocitosis o leucopenia con neutropenia. Podemos encontrar ambas fases, ¿ok? En el recién nacido no están establecidos los signos de irritabilidad meningia. En el recién nacido ustedes no van a encontrar hasta los 3 meses, es más difícil encontrar, pueden encontrar ni siquiera el llanto paradójico. Ellos no tienen ni siquiera rigidez de nuca, pueden estar o muy rígidos o
más, o muy hipotónico. ¿Okay? Es sumamente impreciso, nos guiamos por el antecedente, por la clínica. Recuerden que un recién nacido, en el recién nacido las convulsiones son muy frecuentes. El recién nacido con una sepsis neonatal, el 30% de los recién nacidos que tienen sepsis tienen meningitis bacteriana. ¿Okay? Entonces, todo recién nacido con clínica de sepsis o antecedentes de ser potencialmente séptico deben de ser realizada una punción lumbar para descartar, porque ellos no tienen una clínica definida. Luego, en los lactantes, ¿cuál es la clínica? Se puede presentar fiebre, vómitos en escopetazos, llanto paradójico, convulsiones. Los vómitos no es, vómito en escopetazo es un signo, no es meningio, es un signo de hipertensión endocraniana. De hipertensión endocraniana. Y la hipertensión endocraniana es un signo encefálico, no es tanto meningio. Forma parte del sistema nervioso central, pero no es tanto meningio, ¿ok? Es encefálico. Entonces tenemos las canelas abombadas, ¿ok? ¿Tienen Kernicterus-Burzynski, un niño de 4 o 6 meses? No, doctora. No, es como... No tienen Kernicterus-Burzynski y casi que ni rigidez. Puede estar un poquito rígido, pero no es la rigidez de nuca como tal. Entonces, ¿qué tiene el lactante menor? Llanto paradójico, se llama el niño que está tranquilo, pero ustedes, cuando ustedes lo cargan, que debería de calmarse cuando está cargadito, y lo que hace es llorar, ¿ok? Porque hay irritación de todas las raíces nerviosas. Entonces, llanto paradójico se llama eso, que es el niño que está muy lloroso, que está irritable, pero si ustedes lo acuestan tranquilitos, ellos pueden quedarse tranquilitos, acostaditos. Cuando lo cargan, lloran más. Por eso es que se denomina llanto paradójico o irritabilidad. ¿Ok? Entonces, eso conjuntamente con las fontanelas, la fiebre y las convulsiones. ¿Ok? Por supuesto que pueden tener vómitos también. Ya en preescolares, ¿qué vamos a encontrar? Burzynski y Kernig puede presentarse. Y la rigidez. ¿Cuál es el Kernig? ¿Cuál es el Burzynski? Doctora, el Kernig es cuando se elevan las... El niño hace una flexión de la rodilla refleja. Ajá. Y se le flexionan las piernas y él flexiona la cabeza. Es al revés. Burzynski y él flexiona las piernas. Burzynski es cuando se le... Ok. Leobardo, ¿te desconectaste? No, aquí estoy. Ajá, tengo que... Okay. Burzynski se le eleva el cuello al paciente y él va a flexionar las rodillas de forma refleja. Ok. Entonces eso es Kernig y Burzynski. Burzynski flexiona la cabeza y él flexiona las piernas para disminuir el dolor. Y Kernig es lo contrario. Se le flexionan las piernas y él automáticamente flexiona la cabeza. Es una flexión de la cabeza. Entonces tenemos Kernig y Burzynski. Bueno, todo eso conjuntamente con los antecedentes y todo, ya nosotros podemos pensar en el diagnóstico de una infección del sistema nervioso central. Cuando hablamos de encefalitis, la encefalitis ya son componentes encefálicos que incluyen ¿qué? Vómitos en escopetazo. ¿Cuáles son los vómitos en escopetazo? Los vómitos que no son precedidos de náusea. Que no son precedidos de náusea. ¿Qué más tiene la signos encefálicos? Fotofobia. Fotofobia, muy bien. Puede presentar estrabismo, miosis o midriasis, dependiendo. La
cefalea intensa, fotofobia, cefalea intensa, los vómitos en escopetazos y puede haber la convulsión. ¿Ok? Eso me está hablando de signos de hipertensión endocraniana. Inclusive le tomamos la presión y puede tener hipertensión. ¿Ok? Bueno, entonces de esta manera, claro, este es un caso súper complejo, pero la idea era revisar lo que es infección del sistema nervioso central y los diferentes diagnósticos diferenciales que podemos plantearnos en este caso. ¿Okay? En este caso pesó mucho un antecedente epidemiológico de una tuberculosis. Y aparentemente era una TBC meningia. ¿Okay? Doctora, y también la hemoglobina que estaba sumamente baja. La hemoglobina, quizás por eso es que ellos se fueron con el artesunato, porque este paciente tenía una anemia severa de 5 gramos por decilitro. Cuando hay una infección bacteriana, generalmente la hemoglobina tiende a bajar. Entonces habría que ver cómo era esa situación. Por eso es que ellos se fueron primero, sin tener una gota gruesa, se fueron primero por una malaria. Siempre debemos de hacer un organigrama, acostúmbrense, cuando ustedes están frente a un paciente, acostúmbrense, lápiz y papel, y ustedes van haciendo una historia clínica por problema. Su lista de signos y síntomas, su lista de laboratorio, y entonces ustedes, síndrome es una convulsión, entonces tengo síndrome convulsivo, ¿qué puede ser? ¿Qué puedo plantearme como causas de convulsiones? Infecciosas y no infecciosas. Si es infecciosa, me puedo ir desde meningitis, encefalitis, o sea, todas las infecciones. Dentro de las no infecciosas, ¿qué puede ser? Puedo tener una epilepsia, pero puede ser un trastorno hidroelectrolítico. Un niño que tiene una hipoglicemia, si tiene una hipoglicemia puede convulsionar. Si tiene una hiponatremia, puede convulsionar. ¿Ok? Principalmente la hipoglicemia puede convulsionar. Entonces, ¿será algo metabólico, una hipoglicemia en este paciente? Entonces, ustedes tienen que plantearse la gama de patologías no infecciosas que puede cursar con convulsiones. ¿Ok? Y así ustedes van a ir estableciendo un plan de trabajo para ir descartando cada una de las posibilidades diagnósticas que ustedes se están planteando. ¿Estamos claros? Sí. Sí, doctora. El segundo parcial, después que pasemos este primer parcial, yo propongo que los casos clínicos no sea yo quien se lo vaya a discutir, sino que ustedes mismos me van a hacer diferentes planteamientos, o sea, que ustedes tengan una enfermedad actual con el laboratorio y ustedes mismos me lo van a plantear así como historia clínica por problema para ver si ustedes han entendido lo que yo les he estado diciendo. ¿Ok? ¿Cómo ustedes plantear un caso clínico por problema? ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, doctora. Sí, vamos a dejar eso para el segundo parcial. Ya, o sea, como para después de carnavales. Los que vayan presentando casos, o sea, me los van a ir explicando de esa manera. Por problemas y me van planteando por qué no es uno, por qué es otro. ¿Okay? Y vamos a hablar hoy de hepatitis, pero creo que ya es tarde. Creo que hoy adelantamos más bien lo de meningitis. Adelantamos la discusión de meningitis, que yo la veo que es mucho más importante que la de sí, bueno, no quiere decir, hepatitis es importante. Es importante, pero creo que es un poco... Hija, solamente los signos y síntomas. Bueno, signos gastrointestinales, fiebre alta, y tiene un inicio más agudo. ¿Cómo saben ustedes que es una hepatitis A? ¿Qué tiene el paciente? Un antecedente epidemiológico también. Ajá. Y se presenta más en forma de epidemias que la hepatitis B. Yo quiero escuchar a alguien más que no, o sea, que sea diferente, no sé, Ámbar, pero veo que no tiene micrófono, Ámbar. ¿Estás ahí, Ámbar?
Sí estoy, yo siempre hablo por aquí, pero estoy con el teléfono de Ariana porque el mío no tiene micrófono. Ah, ok, ya. De la hepatitis A, hablamos que tiene un periodo preictérico y un periodo ictérico, de ictericia. Entonces, en el periodo preictérico nos vamos a encontrar... Háblame general, lo que yo quiero saber es grandote, no vamos como a repetir la clase, grandote. Si yo tengo un anorexia, vómito, fiebre, mialgia, podemos encontrarnos con un paciente hepatomegálico. Hepatomegálico no, o sea que tiene hepatomegalia, pero ¿por qué consulta a la mamá? ¿Qué tiene? ¿Tiene fiebre? ¿Qué más? Dolor abdominal. Ictericia. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo está orinando? Coluria. Coluria. La presencia de pigmento. ¿Cómo hace las evacuaciones? Diarrea también. Hipocolia o acolia. Ok, perfecto. Le hacen una hematología. Ustedes ven un niño amarillo que tiene toda esta sintomatología. Le vas a pedir sus laboratorios. ¿Qué le piden? Transaminasa, química transaminasa. Ajá. ¿Y cómo van a estar esas transaminasas? elevada. ¿Qué le van a pedir? Ajá, ¿qué le van a pedir? Una hematología completa. ¿Qué más? TGO y TGP. Muy bien. ¿Qué más le van a pedir? Que van a estar elevadas. Bilirrubina total y fraccionada. Bilirrubina total y fraccionada, que va a estar presente a predominio de qué? ¿De cuál bilirrubina? La directa. De la directa, muy bien. Entonces, con eso, más un examen de orina, que van a encontrar ¿qué? La serología, por supuesto. La presencia de pigmentos biliares en la orina. Y le piden una serología para hepatitis A, que va a ser ¿qué? ¿Para qué va a aparecer? IgM positivo. Ok, IgM positiva para hepatitis A. La IgM positiva. Si les aparece la IgG positiva, ¿qué quiere decir? IgG posiblemente le esté pasando. O que es vieja o que está vacunado contra la hepatitis A. ¿Ok? ¿Se complica la hepatitis A? No. Generalmente no, pero ya estamos viendo casos de que sí puede haber. ¿Se cronifica? No debería. No. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? Sintomático. Reposo, dieta, etcétera. Sintomático y hacer. ¿Cómo se contagia la hepatitis A? Fecal oral. Fecal oral, o sea que tiene que haber el aislamiento a ese respecto. Hepatitis B, ¿cuál es la forma de contagio? A través de transfusiones sanguíneas, transmisión sexual. Parenteral y sexual. ¿Ok? Y sexual. ¿Ok? ¿La clínica? La clínica tiene dolor abdominal, pérdida de peso, falta de Cervical también. náuseas. Muy bien, Mariana. Pérdida de peso, falta de apetito. Pérdida de peso, dolor abdominal, etcétera, etcétera. Igualito, ictericia, entonces le hago la serología y va a aparecer ¿qué? Depende. En la serología pueden aparecer varios. Lo primero que aparece es el antígeno de superficie. El antígeno de superficie de virus de hepatitis B. ¿Qué me indica el antígeno de superficie? La enfermedad está ahí, pues. Activa, enfermedad activa. Ok, muy bien. ¿Qué les indica? Es el marcador principal, muy bien. ¿Qué me indica? ¿Qué otro marcador va a estar en fase activa? IgM. Aparte del antígeno de superficie. Bueno, la IgM sí. IgM. Anti HBC, IgM. Antihepatitis B, IgM. Ajá, perfecto. ¿Qué más? También va a estar el marcador de replicación viral. Que es el E. El E.
pero el E les indica que hay replicación que hay viral. replicación activa. Ok. El anticore. Ese... Antígeno central o core. Ajá. Eso también me indica que hay infección activa. Tienen que conseguirse la gráfica. Hay una gráfica donde hay unas curvas donde están todos esos antígenos y las fases en que están, en fase activa o cronicidad. ¿Quién le habla de cronicidad? Cronicidad sería en hepatitis B, la IgG. Y también si hay un... IgG no es cronicidad, IgG que ya hay anticuerpos, pero de que está crónica, porque tiene tendencia a la cronicidad la hepatitis B. Sí. Puede ser el mismo antígeno de superficie si persiste por más de 6 meses. También el anti-hepatitis B, o sea, que determina... El anti-E, que se le habla de cronicidad inclusive. Entonces, serían esas. Si hay replicación activa en la crónica, puede estar la E activa. Por larga data. Entonces, ese cuadrito, me lo van a pasar, esa es la próxima tarea por Classroom, ¿ok? Se los voy a indicar porque con ese cuadrito es importantísimo para ustedes determinar en qué fase están en un paciente con hepatitis B. ¿Okay? Van a usar las curvas, todas las curvas, precore no, anticore, anticuerpo core. Picore, tengo entendido que solamente está presente en los hepatocitos, pues, que se presenta extracelular. En la fase aguda, inclusive. Se presenta extracelular es con las IgG y IgM. Ajá. Ok. Entonces, la próxima tarea se las voy a colocar por Classroom, me la van a pasar para mañana. ¿Ustedes son los expositores de fiebre reumática? No, a nosotros nos toca síndrome del niño maltratado, creo. Ok. Entonces me van a pasar el gráfico donde están todos los antígenos y anticuerpos en las diferentes fases de la hepatitis B. ¿Ok? Eso, o no sé si lo copian y lo pegan, o la idea es que lo hacen a mano, como ustedes quieran. ¿Ok? Lo importante es que lo sepan. ¿Ok? Esa curva. Marcador de carga viral. Core es corazón. ¿Ok? O sea que es el antígeno cuando está activo la hepatitis B. Es del núcleo de la hepatitis B. Núcleo del virus. O el corazón del virus. Por eso es que es core, anticore. Entonces, bueno, luego ya tenemos hepatitis C, hepatitis D, pero lo más importante es este. El de A ya estaba claro, pero el de B también está claro, pero necesito que conozcan cuál es el significado de antígeno S, antígeno E, anti-S, anti-E, anticore. Creo que son esos, los antígenos. ¿Cuál es el significado de cada uno de los antígenos en la hepatitis B? ¿Okay? Es actualmente la que se transmite vía transfusión. La C, por supuesto, que es exclusivamente por vía transfusional. ¿Y la D? Tiene que estar presente hepatitis B para que se pueda dar la B para que se pueda dar la D. ¿Pueden venir en conjunto o puede llegar después de que un paciente esté infectado con hepatitis B? Ok, muy bien. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Quería decirles algo con respecto a ayer. Tuve un lapsus. El Streptococcus piógenes es el mismo beta hemolítico del grupo A. ¿Ok? Es el mismo Streptococcus. Yo ayer les había dicho que no, que el piógene es de piel y el beta hemolítico del grupo A es pero son la misma especie. ¿Ok? Es un error mío.
Entonces quería hacer la aclaratoria al respecto. ¿Ok?